Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy empiezo con una serie de vídeos que tenía muchas ganas de grabar y es el cómo mudaros a Londres. Creo que ahora tengo experiencia suficiente con los temas principales para mudarte aquí. Cada uno tiene su experiencia, pero yo os quiero contar un poco cómo yo lo he hecho y qué pasos he necesitado. Entonces para ello voy a dividir esta serie en diversos vídeos y este primero va a ser el cómo elegir vivienda o qué tipos de vivienda podéis conseguir aquí y cómo podéis hacerlo. Creo que es el primer paso que se ha de hacer antes de nada y quiero que tengáis una pequeña idea. Así que, dentro vídeo. Bueno, para empezar a buscar vivienda, decir que explicaros un poco la situación de aquí del Reino Unido cuando venís, o Londres, que es lo que sé yo más ahora mismo. Básicamente, aquí la mayoría de gente cuando llega, recién llegada, no tienes muchos ingresos, llegas con tus ahorros probablemente, ese fue mi caso. La opción mayoritaria es compartir piso, decir que aquí mucha gente joven comparte piso, incluso gente que viene a estudiar a la universidad comparte piso porque es lo más asequible. Aquí tener un piso solo es bastante complicado, es decir, tienes que tener un sueldo bastante alto o suficientemente alto para que te cubra esos gastos de alquiler, o vivir con una pareja y en ese sentido, o con una amistad, y en eso a lo mejor podrías llegar a conseguir algo más un poco para ti solo, o para ti, para tu pareja. Esas son las opciones, pero básicamente yo os voy a explicar el hecho de compartir piso, que es lo que yo hago actualmente. Yo tengo una habitación para mí solo, pero comparto piso con otra gente. Deciros que el primer paso cuando os vayáis a venir a vivir aquí, creo que la mejor opción, más que buscar un piso desde Barcelona, como era mi caso, o desde cualquier sitio de España, o si me veis desde Latinoamérica, de cualquier sitio de Latinoamérica, creo que la mejor opción es iros a un hostel, o si os lo podéis permitir, cosa que lo veo más complicado porque es bastante más caro, a un hotel. Un hostel hay muchos aquí en Londres y la verdad es que son bastante económicos, entonces os recomiendo que os cogierais 1 o 2 semanas en un hostel, porque de esta manera podéis tomaros más con calma de ir a ver un piso y ver cómo está esa habitación y ese piso, en qué condiciones, porque las fotografías en todas las aplicaciones y webs que podáis ver no son reales, son fotografías seguramente de cuando se construyó el piso o de cualquier otro momento, pero no suelen ser muy reales, a no ser que se vea horrible o muy mal el piso, a lo mejor sí que son reales, pero por lo general están un poco más retocadas, por así decirlo. No quiere decir que no sean verdad, pero no con la actualidad de esa habitación probablemente. Entonces os recomiendo que vengáis a un hostel y a partir de ahí empecéis a mirar habitaciones y empecéis a ir a ver habitaciones y ver un poco las condiciones que os ofrecen, porque decir que también dentro de cuando alquiláis una habitación, aquí hay diferentes modalidades. Aquí está la modalidad de pagar por semana, está la modalidad de que pagas cada 2 semanas, por ejemplo, y también está la modalidad de que pagas una vez al mes. En España sería más tradicional pagar mensualmente, pero aquí funciona así. Aquí, de hecho, cuando buscas en la mayoría de aplicaciones una habitación, te sale el precio por semana. También a veces te pone el precio por mes si tú lo quieres saber, pero por lo general te pone el precio por semana porque funciona así. En muchos sitios, si son sobre todo, aquí viene la otra cosa, que si son landlord o agency, es decir, si son propietario privado o si son agencia, tienes unas condiciones o tienes otras. Lo importante, saber cuánto vas a pagar a la semana, saber si pagas al mes, pues cuánto pagarás al mes y las condiciones de ese contrato, porque también a partir de ahí te pueden ofrecer un contrato de un mes de estancia fija, de que tienes que estar sí o sí un mes, o te pueden ofrecer contratos de 12 meses o contratos de 6 meses. Yo, por ejemplo, tengo un contrato de 12 meses que se renueva cada año y como mínimo mi estancia tenía que ser 6 meses. Entonces, para que sepáis un poco, luego también las condiciones, evidentemente, dentro de cada contrato es totalmente diferente, de si queréis dejar el piso, con cuánto tiempo tenéis que avisar, y aquí se llama dar el notice. El notice es como el aviso de que vais a dejar el piso, y entonces ya sabiéndolo el landlord o la agencia, pues ya se tramita de la forma que tengáis en vuestro contrato. Como ya os digo, es totalmente diferente en cada caso, o sea que eso es hablarlo con la agencia o con el landlord, lo que necesitéis o lo que vayáis a pactar entre ellos. Es muy importante a la hora de fijar el contrato saber todas estas condiciones, creo que son muy importantes. Vale, otra cosa que a lo mejor os preguntaréis, como os he dicho lo del landlord o agency, a lo mejor os llama la atención de qué es mejor a veces, agency o landlord.
Vale, yo deciros que yo en mi caso estoy por agencia, por agency. Entonces, creo que los dos lados pueden tener sus cosas buenas y los dos lados pueden tener sus cosas malas. ¿Por qué? Porque si estás con un landlord privado, es decir, un propietario, estás con un propietario que puedes vivir a lo mejor dentro del mismo piso con el mismo propietario, eso es otra cosa también. Pero bueno, si estás con un propietario privado, puedes tener las condiciones buenas, porque a lo mejor te toca un propietario muy bueno, muy majo, muy buena relación y bien. Pero claro, es un propietario de su propia casa, de su propio piso. ¿Qué quiere decir? Que estarán mucho más al tanto de lo que haces o dejas de hacer. No quiere decir que te vayan a controlar, pero probablemente tengas unas obligaciones o condiciones dentro de ese piso, en plan de que no puedas traer a gente, de que haya zonas a lo mejor de la casa que no puedas acceder, muchas cosas. Puede ser que en el caso de un landlord privado tengas muchas más pegas, pero también, como os digo, depende de cada caso, porque yo conozco de amistades mías aquí que han tenido casos muy buenos landlords, que les han ayudado mucho, que se les ha roto algo, se lo han arreglado al momento o en cuanto han podido y todo, y otros que en cambio pues el landlord era muy serio y era muy en plan no puedes traer a nadie, no puedes tender aquí la ropa, tienes que tenderla en tu habitación o no puedes tender en la habitación, cosas así. Por lo tanto, ir con mucho cuidado con eso. Luego, en el caso de agency, agencia, lo que yo tengo ahora mismo, decir que en según qué aspectos está muy bien, porque no dejan de ser agencias que llevan muchos pisos, entonces tienen un servicio de mantenimiento, normalmente tratas también con un agente, es decir, no tratas con el propietario del piso, o sea, la dueña de la agencia, sino con el agente que lleva el piso, por ejemplo. Y todo puede ser en parte más rápido y mejor de que te arreglen todo o de el tema contrato sea mucho más formal, sea todo mucho más formalizado. También decir que, por experiencia propia, no siempre es lo mejor. Es decir, yo hay muchas cosas que no me quejo de mi situación, de cómo llevan el tema del piso, si se rompe algo, la verdad que nos lo han arreglado bastante rápido dentro de lo que cabe. Pero también a la hora de según qué cosas, como por ejemplo tratar el nuevo precio, porque cada año suelen intentar subirte el precio, porque también sube los impuestos del ayuntamiento y cosas así, muchos temas burocráticos. Para ellos eres como un punto, o sea, eres como un número, por así decirlo, y evidentemente no tienes tanta viabilidad de trato, de negocio, como podrías tener, por ejemplo, con un landlord privado, que a lo mejor ni te subiría el precio. En ese caso sí que pues varían un poco las cosas. Por ahí os digo que no siempre lo mejor es agencia, no siempre lo mejor es un landlord privado. Creo que es la experiencia de cada uno y sobre todo mirar bien cuando vais a coger un piso con quién os estáis cogiendo el piso. O sea, a quién le estáis alquilando la habitación. Y bueno, una vez con esto pues ya os he dicho, primero ir a un hostel y luego empezar a mirar habitaciones. Una vez ya tenéis la habitación que queréis, un poco ya tenéis decidido, ya habéis hablado del contrato, las condiciones y todo, deciros que ya es un poco como España, cada mes se paga un alquiler y tú tienes pues tu piso, es decir, o tu habitación, depende de lo que hayas alquilado. Es decir, que si tienes una habitación, pues simplemente es eso, tú tienes tu habitación, también hay la opción de compartir habitación, que es mucho más barato, que lo hace mucha gente también, y en las zonas comunes pues se comparten, bastante simple, bastante sencillo. Decir que mirar muy bien todas las habitaciones también lo vuelvo a recalcar, y es porque Londres es una ciudad muy antigua, y sigue antigua, por decirlo de alguna manera, entonces muchos pisos están en bastantes malas condiciones. También se lleva mucho la moqueta. Yo personalmente la moqueta no me gusta porque me parece muy sucia, me parece muy difícil de limpiar y muy sucia, entonces personalmente no me gusta, y aquí en Londres se lleva muchísimo la moqueta, no han pasado de esa época, quizá diría yo. Y bueno, importante mirar todo y que las condiciones del piso estén bien, porque hay de todo, evidentemente hay de todo. Luego también deciros que para lo que sería la zona de donde vivir, ideal, porque evidentemente hay muchas zonas en Londres y son totalmente diferentes, es una de las cosas que quizá me gusta más de Londres, que todas las zonas son diferentes. El centro es el centro, las afueras son las afueras. Deciros que muy poca gente vive en lo que sería centro de Londres, la mayoría de gente vive en lo que sería un poco más, no las afueras, porque yo no vivo en las afueras, pero para que me entendáis, a unos 20-30 minutos de una zona más céntrica, pero con transporte, todas muy bien comunicadas, hay muchísimas zonas muy bien comunicadas, y también se divide por zonas, es decir, que se divide por las zonas del metro, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, 5, 6, no sé hasta cuántas hay,
pero sería un poco eso, depende de la zona en la que vivas, será más caro o más barato. Zona 1 es muy cara y por eso tener un piso solo también se convierte mucho más caro. Y luego vivir en zona 2 ya empieza a ser un poquito más barato, que es la zona en la que vivo yo, por ejemplo, y vive mucha gente. Pero también decir que en zona 2 siguen siendo caros los pisos y el caso es encontrar algo que te sea bien de precio según tu sueldo, según muchas cosas. Según lo que vengas tú, por ejemplo, con ahorros, quizá al principio te interesará pagar algo un poco más económico y a lo mejor compartir habitación porque no tienes muchos ingresos. Depende de la situación de cada uno con los ahorros que vengáis, que ya os haré un vídeo del tema de ahorros, cuánto os recomendaría traer aquí para poder subsistir un mes o 2 meses, por ejemplo, hasta que os asentéis un poquito. Decir que de las zonas también quiero hacer otro vídeo porque creo que es un tema que abre muchas bandas. Que hay muchas zonas en Londres y explicaros un poco pues las diferencias, prefiero hacerlo en otro vídeo. Luego deciros que aparte del alquiler, como en España también pasa, tienes que pagar un depósito normalmente. Ese depósito suele ser un mes por adelantado, suele ser, depende cuál, suele ser una semana, depende si tú firmas un contrato semanal, a veces es solo una semana de adelanto, pero por lo general suele ser un mes el depósito, un mes o un poquito más, pero no mucho más. Decir que ese depósito, como siempre, si no rompes nada, si no causas nada en la habitación importante, cuando salgas de la habitación te mudes a otro piso, ese dinero te lo devuelven y sin ningún problema. O sea, es un dinero que adelantas por si pasa algo en la habitación, pero que luego te devuelven a ti. Bueno, y esto sería un poco lo que os quería contar del tema de buscar piso, para que os ubiquéis antes de venir, como si tenéis que coger antes de ahí el piso o si tenéis que cogerlo aquí. Es posible alquilar un piso desde España, pero creo que es mucho mejor venir y verlo primero antes de firmar nada o coger nada, a no ser que conozcáis a alguien que os pueda ayudar con ello. Por último, decir que las aplicaciones más conocidas y que creo que mejor van para buscar habitaciones son Spare Room, os dejaré por aquí el nombre. Es una aplicación de móvil y una página web, simplemente puedes buscar zona, precio, más o menos lo que quieres pagar y todo, y te ubica un poco todas las habitaciones que hay disponibles y el contacto. Y la otra es Zoopla. Zoopla, decir que es otra aplicación que también es más o menos similar a Spare Room, pero siempre es mejor tener dos opciones, dos webs o dos aplicaciones para mirar diferentes precios y diferentes zonas. Entonces un poco es eso. Os dejaré abajo todos los enlaces para descargar las aplicaciones directamente. Y bueno, esto era un poco lo que os quería contar de los pisos aquí, de cómo buscar piso y cómo está la situación aquí. Y nada, sobre todo espero que os haya gustado, no os olvidéis de darle a like y de suscribiros si aún no lo habéis hecho. Y nos vemos en el próximo vídeo.